lo que vamos a leer solamente, vamos a analizar todo el capítulo, no todo el capítulo 1, sino que vamos a analizar solamente la salutación, que tiene que ver con el remitente, ¿cierto? Cuando uno escribe una carta, siempre uno escribe el destinatario, a quién va, ¿cierto? Uno escribe la carta, a quién va, el cuerpo, ¿cierto? Donde bla, 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 dice otra cosa, y el remitente. Pero cuando vemos las cartas de Pablo, empieza con ¿qué? Con el remitente, ¿cierto? Empieza con el remitente, después habla del destinatario, después habla, ¿cierto?, los saludos, y después termina con ¿qué? Con lo que quiere comunicar. Y eso lo vemos en el versículo 1 al 7 del capítulo 1. Tanto en el remitente como en el destinatario y en el saludo vamos a ver que se ve en totalidad la función del Evangelio. El título de hoy día es bien fácil. El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Hay un libro que la tita me regaló hace tiempo, se llamaba claro, el Evangelio según Dios, así se llama. Muy bueno el libro. ¿Por qué? Porque no se ve, este libro refleja lo que vamos a hablar hoy día, que el Evangelio no tiene que ver desde el Nuevo Testamento, sino que el Evangelio tiene que ver desde Génesis. Desde el inicio de la creación está el Evangelio. No, el Evangelio no inicia en Mateo, sino que inicia desde antes, ¿cierto? Desde el momento que Dios dispuso en su corazón de salvar a la humanidad. Entonces leamos Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿a qué? Apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de qué? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia en el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a Dios, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. El remitente de la carta, iniciaremos con el remitente de la carta, si esto mencionamos de que Pablo inicia con el remitente, quien lo escribió, ¿ya? En realidad, el remitente es la parte más larga de la predicación, donde encontramos los 5 puntos. En el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, lo interesante de este remitente nos inicia contando Romanos, iglesia de Romanos. Escúchenme, porque yo soy fariseo, yo fui fariseo, soy judío, y soy tan malo, que maté a Esteban. Pero Cristo cambió mi vida, y es por eso que ustedes tienen que escucharme. Pablo no inicia así. Pablo no coloca su vida, su testimonio, para hablar de algo tan importante que él es segundo plano. Aquí el primer plano es el Evangelio de Dios. Es así que inicia. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo significa esclavo. Esclavo de Jesucristo. ¿Con qué misión? ¿A qué fue llamado? A ser apóstol. Y él por lo mismo fue apartado. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio de Dios. Tomando esta consideración, ¿cierto? La iglesia de Roma no lo conocía en la época. Pablo no era conocido en Roma. Y
Y él podría haber dicho, ¿sabes qué? Conózcame un poquito más, esta es mi historia. No, él empezó con lo que él tenía consciente, y es por eso que es tan poderosa esta carta, hermano. Y por eso que ha cambiado vidas de hombres que tienen, que piensan y que no solamente creen porque creen, sino porque hay argumentos fundamentales, ¿cierto? Teológicos, ¿cierto? Y hay una apologética firme en el libro de Romanos. Y es por eso que ha llamado a grandes hombres. Martín Lutero no era un desconocido. Martín Lutero era un sacerdote. Martín Lutero tenía conocimiento de la Escritura. Pero aún así, ¿cierto? Su vida cambió radicalmente con solo hecho de leer, ¿cierto? El libro de Romanos. Muchas veces nosotros quizás venimos a la iglesia, estamos 10, 20, 40 años en el Evangelio, pero nuestra vida nunca ha sido transformada porque nunca entendimos realmente lo que es el Evangelio. Pensamos que el Evangelio se inició después que Cristo resucitó, o cuando cierto descendió el Pentecostés, y ahí inicia el Evangelio. No, hermano. El Evangelio fue creado y fue iniciado por el corazón de Dios, entendiendo de que el hombre necesita de la salvación y que necesita de Cristo. Pablo asimismo se llama siervo. Se dice, yo soy esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. ¿Para qué? Para que lo que él va a contar, él pasa a ser segundo plano. Él no es lo importante. El pastor no es el importante. El apóstol no es importante. Usted no es lo importante. Lo importante es Dios. Que Él se merece toda honra y toda gloria. La otra vez estuvimos hablando, ¿cierto?, con respecto a la iglesia. ¿Por qué fue creada la iglesia? Y la iglesia fue creada, ¿cierto? ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Hermanos, aquí Pablo dice que es apóstol. Hoy día vemos varias personas que se nombran apóstol, pero según la característica de la escritura, y menciona Pablo, tiene que tener dos cualidades. La primera es que tienen que haber sido testigos oculares de Jesús. O sea que tienen que haber visto a Jesús. Ese es lo primero para poder ser apóstol. Y lo segundo, el mismo Jesucristo tiene que haberlo comisionado. ¿Para qué? Algo tan importante, para hablar en su nombre y poner el fundamento de la iglesia. Ese fue el concepto del apóstol. Los apóstoles fueron creados, ¿cierto? Fueron instituidos, mejor dicho, ¿para qué? Para hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio y con ello colocar el fundamento de la iglesia. Y sobre ello, ¿cierto?, nosotros poder edificar. Nosotros no edificamos un fundamento. Nosotros edificamos, somos piedra viva que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas que vamos a ver más adelante. No quiero juzgar a los apóstoles que hoy día se llaman, porque yo no puedo juzgar la intención del corazón de las personas, cuál es la intención del corazón que lo mueve a llamarse apóstoles. Pero primero, los apóstoles que hoy día se llaman, y que eso yo lo vengo escuchando hace 20, 30 años atrás, ¿no? Antes ni siquiera sabía que existían ese tipo de rango. Primero, no vieron a Jesús. No vieron a Jesús localmente. Y tampoco su mensaje no pone ningún fundamento en la iglesia, porque el fundamento ya está. Los que son, quizás nosotros somos ingenieros, de alguna forma, pero a las mujeres, ¿cierto?, les gusta construir todo el tema, las casas, modificar la casa, y entienden de construcción. Los hombres también. Y una casa no tiene 4 o 5 fundamentos, tiene un solo fundamento. Y ese fundamento se hizo una vez y para siempre. Pablo en 1 Corintios 15, versículo 8 y versículo 9, ahí menciona de que él fue el último
apóstol. 1 Corintios capítulo 15, del 8 al 9, ahí está en la pantalla. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Él fue el último apóstol. Hermano, la carta de Romanos, Pablo, no lo escribe como un hombre cualquiera o como un hombre preocupado en el siglo I para dejar algo impuesto en la iglesia. No, él lo escribe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo la gran tarea y la gran comisión que él tenía para poder colocar los fundamentos de la iglesia. Porque si no, andaría todos para arriba. Todos querían hacer lo que ellos quieren. ¿Ya? Sigamos con el análisis del versículo 1. Pablo hasta ahora define quién es el siervo, ¿cierto? Y también comienza a decir con detalle cuál era el mensaje del Señor que había comisionado. Y aquí ese mensaje se define la identidad del apóstol como apóstol de Jesucristo. Aquí tienen los 5 puntos. Vamos a definir en 5 puntos lo que define al apóstol en el Evangelio, lo que es el Evangelio. Pablo en el remitente, no solamente en el cuerpo de la carta menciona lo que es el Evangelio, sino que empieza a dar tiro. Desde el inicio de la carta empieza a mencionar qué es el Evangelio. En el versículo 1 de Romanos, ¿cierto? Sí. Pablo menciona cuál es el origen del Evangelio. Entonces leemos, siervo de Jesucristo, ¿cierto? El apóstol, ¿cierto? ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. ¿Cuál es el origen de ese Evangelio? ¿Es Pablo? Dios. Es Dios. Su origen del Evangelio es Dios. Hay una noticia, ¿cierto? Nosotros entendemos, ¿cierto? Que viene de que nosotros tenemos la salvación por gracia, por medio de la fe. Pero no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento, sino también lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo es posible entender esto? Romanos, cuando leamos el capítulo 11 de Romanos, en el capítulo 11, versículos 33, 34, dice, nosotros, hay cosas que no debemos entender, hermano. Hay cosas que debemos solamente exaltar al Señor, que tiene que ver con la doxología. No podemos comprender toda la mente de Dios. El capítulo 11, versículo 33, 34. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Por qué? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Cómo se le pudo haber ocurrido a este Dios de que cuando Adán y Eva fue creado, lo que hicieron Adán y Eva fue ofender a Dios? Dios no tenía ningún motivo o no tenía por qué darle una salvación a su creación, siendo que esta creación lo ofendió. Decidió esta creación no amarle, decidió esta creación no obedecerle, decidió esta creación hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Cuando Eva se junta con la serpiente, claramente que la serpiente le hace ver que esto es bonito, que si comes no vas a morir, vas a ser como Dios. Pero el ser como Dios, la mujer quiso ser como Dios realmente. ¿Y qué hizo, cierto? Desobedeció. Y cuando habló con la serpiente, le dijo, es que de todos estos frutos no puedo comer y tampoco puedo tocarlo. Ya ahí le agregó algo que no tenía que decir. Porque la orden era
no comer. Pero ella le agregó ¿qué? Tocar. No tocarlo. Entonces cuando, eso es lo peligroso, hermano, que cuando le agregamos algo a la palabra de Dios, es para justificarnos. Es para justificarnos el error. Y siento que Adán y Eva tenían la palabra hablada. Hoy día nosotros tenemos la palabra escrita. Pero es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Entonces Dios no tenía. Bueno, y después Adán, ¿cierto? Lo que hizo no fue desobedecer a Dios en el sentido al mandato, pero sí en su decisión decidió elegir a la mujer antes que Dios. Eso es lo que hizo Adán. Puso a su mujer, obedecer a su mujer antes que la voz de Dios. Y es por eso que Adán dice que comió. Pero eso es otro punto. Entonces, Dios no tenía ninguna obligación, podemos decir, de querer salvar a la humanidad, porque es el ser humano, la creación, es la que ofendió a Dios, no Dios a la creación. Pero aún así, vemos desde que en Génesis 3:15, vemos una gran promesa, donde, ¿cierto?, va a enviar a ¿quién? A Jesucristo, ¿cierto?, el cual iba a pisar el calcañar, ¿cierto?, de la serpiente. Y donde había, ¿cierto?, y de esa semiente iba a venir el Salvador. Y como el diablo no es omnipresente, no es omnipotente, no todo lo sabe, cada vez que se levantaba un hombre bueno, pensaba el Satanás que era Jesús. Cada vez que se levantaba un hombre bueno, pensaba el diablo que era Jesús, que era el Mesías. Y eso lo vemos a lo largo de toda la creación. Ahora, un plan de salvación a través de un Dios que fue ofendido, y más encima Dios mismo tenía que pagar esa deuda. Era como la mente, como es algo ilógico. El ofendido tiene que pagar la deuda de la ofensa. Sigamos, 35. ¿O quién le dio a él primero lo que fuese, para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y es por eso que nosotros debemos adorar al Señor. Porque la salvación no proviene del ser humano. La salvación no proviene porque la raza humana pidió, Señor, rescátame de esto, lo que yo me metí. Ningún momento el ser humano dijo eso. Ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni ninguno de los que vinieron para allá reconocieron su error. Pero ¿quién puede comprender la mente de este Dios amor? Porque Dios no es que tenga amor. Dios es amor. Su esencia es el amor. Y mediante el Evangelio que está hablando aquí, le está diciendo Pablo, Romano, y hoy día la iglesia nos está diciendo, este Evangelio que yo estoy predicando no proviene de una persona de un ser humano que quiso ser salvo. No proviene de mí, de mis fuerzas, ni de lo que yo haga o lo que yo deje ser. El plan de salvación proviene de Dios en su corazón. Y el que vino a ejecutar ese plan de salvación se llama Jesucristo. El verbo hecho carne. ¿Dios eligió venir? No. Perdón, ¿Jesucristo eligió venir a salvar? No. Pero cuando su padre dijo que tenía que venir, que llegara la hora, él dijo, heme aquí, yo voy. ¿Con mala gana? No, con amor. Amén. Esa es la gran diferencia. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Y es por eso que cuando leemos la carta de Romanos, mire hermano, solamente hemos mencionado un solamente versículo. Un solo versículo. Donde el Evangelio, su origen, no tiene en el pecador. El plan de salvación, su origen viene en el corazón del mismo Dios.
Y es por eso que nosotros debemos ser agradecidos en todo tiempo. Y es por eso que nosotros debemos venir a la casa del Señor con una actitud de agradecimiento. Amén. No así con malas ganas. Otra vez, levantarme el día de la mañana, domingo de la mañana. Yo me levanto todos los días temprano. A veces cansa. Pero cuando tengo que venir a la iglesia, tengo que venir con otra actitud. Porque, hermano, muchos de nosotros venimos solamente el día domingo. Porque entendemos que los días jueves hay cosas que hacer. Que en la semana hay trabajo. Y por eso que nos conectamos durante la semana. Pero, aun cuando vengamos 1-2 veces al templo en la semana, la actitud debe ser como si viniésemos siempre, todos los días, a alabar el nombre del Señor. Porque entendiendo de que el origen del Evangelio, que el cual usted le hizo redimir sus pecados, comprarlo a precio de sangre, proviene del mismo Dios mismo, hermano. Y es por eso, ¿quién puede entender la mente de Cristo? ¿Cómo se le puede entender? ¿Cómo puedo entender la mente de Dios? Yo no puedo entender la mente de Dios. Si yo, amando a Dios, no entiendo la mente de Dios, ¿qué más de la persona que no reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador? No ve la necesidad en Jesucristo. Amén. Ayer estuve en el Ciudad del Paraíso y había unos chicos que estaban predicando y después me fui a Reñaca y me quedé escuchando ahí. Y la gente pasaba. A nadie le interesa hoy día escuchar de Dios. A nadie. A nadie le interesa. Es más, hermano, incluso a la gente cristiana ya no le interesa escuchar el mensaje de Dios. Solamente quieren escuchar historietas. Solamente quieren escuchar lo que le pasó a una persona, lo que le pasó al otro. No, que con eso yo soy edificado. No, hermano, Pablo no empezó a decir su testimonio. Pablo empezó a decir a lo que fue comisionado. Y lo que yo soy comisionado es dar las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Bueno, Y eso es lo que hace, transforma la vida. Y es por eso que es tan importante. Y es por eso que hace la diferencia este libro de Romanos. Y que ha cambiado muchas vidas. Segundo punto, no es que no era tan largo el primer punto. Segundo punto, el Evangelio, su continuidad a través de las Escrituras. Hermanos, el versículo 2. ¿Quién había prometido? ¿Antes qué? Por sus profetas en la Santa Escritura. Cuando hablamos de profetas, estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá no estaba en el Nuevo Testamento, todavía no estaba escrito. Entonces, él dice que él había prometido el Evangelio de Dios, el contexto del Evangelio de Dios, había sido prometido antes por medio de los profetas. El Evangelio que en el Nuevo Testamento es el mismo revelado en el Antiguo Testamento. Cuando Adán y Eva se rebelaron con Dios, Dios prometió enviarles un Salvador que los rescataría del pecado y de sus consecuencias. Promesa que vemos desarrollando, ¿cierto?, durante todo el Antiguo Testamento. Hermanos, todos los sacrificios según el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apuntan ¿a quién? A Jesucristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan ¿a quién? A Jesucristo. El Nuevo Testamento nos lleva a descansar en quien murió, resucitó y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. El Evangelio, certificado por los profetas del Antiguo Testamento y por los apóstoles del Nuevo Testamento, y en medio vemos ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, ¿cómo no dimensionar, cómo no entender y cómo no darle, y cómo no amar la Escritura? Si desde Génesis a Apocalipsis yo veo el Evangelio de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis veo a Cristo, a ese Jesucristo céntrico. Cuando analizamos el libro de Esther, en ninguna parte se mencionó Dios. Pero aún así,
Él estaba. Amén. Sí, sí. Eso es Dios. Que en la simpleza, en las cosas de la vida, Él se muestra. Punto 3. ¿Ven que vamos a parar? No son tan largos. 3. El Evangelio, su esencia y su sustancia. Este es un poquito más largo. ¿Ah? Tome todo. Hablamos, ¿cierto?, del Evangelio, su origen. El Evangelio, ¿cierto?, que tiene continuidad a lo largo de la Escritura. Y hoy día, vamos, y este, ¿cierto?, tiene que ver con el Evangelio, su esencia, su sustancia. ¿Y quién es la esencia? ¿Y quién es la sustancia del Evangelio de Dios? Jesucristo. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era ¿qué? Linaje según la carne. Hemos visto que el Evangelio es revelado al principio, desde principio a fin en toda la Escritura, siendo el punto principal nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es su esencia, porque es su sustancia, que es la sustancia del Evangelio. Las religiones ofrecen reglas y rituales para acercarse a Dios. Eso es lo que hacen las religiones. Los budas, ¿cierto? Cualquier cosa de religión que usted vea, ¿cuál es el objetivo de esa religión? Es que la persona se acerque a Dios. ¿Qué Dios? No lo mismo, pero a Dios. Pero ¿qué es lo que hace el Evangelio? Es Dios quien acerca a las personas porque ya Él lo hizo. ¿Se nota la diferencia? Porque ya lo hizo a través de ¿quién? De su Hijo, Jesucristo. Usted llegó acá a la iglesia no porque usted lo amó a Dios, no porque usted se acercó a Dios, es porque Él se presentó ante usted. Amén. Ese es el trabajo que hace Dios. No, es que yo me acerqué a Dios porque yo lo amaba. Eso es mentira, no, eso es mentira. Dios me amó primero. Más, Amén. me amó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Desde antes que yo existiese, Dios ya me amó. Es Dios quien se acerca y que se presenta. Jesucristo, cuando quedó en la tierra, Jesucristo se presentó ante los apóstoles. Dios, es cierto, se presentó ante Abraham. ¿Abraham se presentó ante Dios? No. Es Dios quien se presenta al hombre y le hace reconocer que necesita de Jesucristo. Pablo se presentó, buscaba de Dios, y Pablo entendía la escritura. Fariseo, ¿él se acercó a Dios? No. Jesucristo se le presentó en el camino hacia Damasco. Yo soy a quien tú persigues. Hermano, siéntase dichoso, siéntase gozoso, porque es Dios quien la miró a usted, aun cuando usted no lo miraba a Él. Amén. Sí, Señor. Porque cuando estamos en aflicción, miramos a Dios, sí, pero entre comillas, hermano, es como la salvación que podemos tener, pero en realidad no confiamos en Dios. Confiamos en los médicos, confiamos en un amigo, confiamos, ¿cierto?, en la plata, confiamos en el dinero, confiamos en nuestras capacidades. Pero es Dios que se presenta a nosotros. Por eso es que el Evangelio es totalmente diferente a otras religiones. Esta obra redentora confronta la sustancia del Evangelio, de esta buena noticia. Dios lleva a cabo el Evangelio a través de Jesucristo, quien tuvo un punto, quien en un punto de la historia asumió la naturaleza humana, porque se encarnó, nacer sobre la carne, ¿cierto? En la descendencia de ¿quién? De David. De David. Lo que poseía, ¿cierto? Lo que lo posesiona, que era el Mesías anunciado del Antiguo Testamento, Rey de Reyes, Señor de Señores, mediador entre los hombres y Dios. Hermanos,
Nuestro Redentor, y aquí, si me está escuchando algún católico, lo lamento. Nuestro Redentor, nuestro mediador, no es el Papa, no es la Virgen María, no es el pastor, no es el hermano. El único mediador entre los hombres y Dios es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Él se merece toda honra, Él se merece toda gloria, Él se merece todo honor. Amén. No hay hombre acá en la tierra que merezca ese nombre, porque el único nombre dado por los hombres en que podemos tener confianza y que podemos depositar nuestra fe es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. No Amén. existe nadie, hermano. No existe ni el Buda, ni el Mahoma. Esos están muertos, ya están pero esperando el juicio. El único, incluso Jesucristo murió, ellos murieron, pero Jesucristo resucitó, hermano. Amén. Sí, Es Señor. el único mediador. 1 Timoteo 2.5. 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Mahoma se llama? No, El Papa. Tampoco. Virgen María. No, tampoco. No, Jesucristo. Amén. ¿Nosotros tenemos respeto por la Virgen María? Sí. ¿Por qué? Porque fue una mujer especial, que Dios la miró. ¿Por qué? Porque ahí vino el Hijo de Dios. Pero después dice la Escritura, dice que después tuvo relaciones, conoció, o sea, ¿cierto? Después que Jesucristo murió y tuvo hermanos. Ahí tenemos a Jacobo, ¿cierto? Tenemos a Judas y me falta otro, que eran tres que menciona la Escritura. Debe ser hombre. ¿Y el por qué él vino? No es que Santiago es el mismo que Jacobo, el que escribió el libro de Santiago. No, vamos a hablar. Debe ser hombre, pero buena la intención. Para poder ser mediador entre los hombres y Dios, tiene que haber sido hombre. Y es por eso que Jesucristo se encarnó. ¿Y por qué se encarnó? Porque sin derramamiento de sangre no hay No hay remisión de pecado. de pecado. Él satisfajo plenamente la cruz y fue propiciación, ¿cierto?, ante Dios. O sea que él calmó la ira. Además, cierto, menciona que él fue declarado hijo de Dios con poder. Cuando él vino aquí, y eso lo vemos en el versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de la santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo vino aquí a la tierra, no es que él no haya tenido poder. No, él era Dios, ¿cierto? 100% Dios y 100% hombre. Toda la plenitud de la deidad estaba en él. ¿Qué es lo que dijo cuando él se despojó a sí mismo? Fue su siempre esa palabra se me olvida, prerrogativa. O sea, que tiene que ver con sus privilegios. ¿Ya? Eso es lo que se despojó a sí mismo. Pero ¿por qué dice que fue declarado hijo de Dios con poder? Porque cuando Jesucristo resucitó, ¿y quién resucitó a Jesucristo? Dice aquí. Estamos leyendo en Romanos 1, versículo 4. ¿Qué fue declarado? ¿Cierto? Fue declarado hijo de Dios con poder, con potencia. ¿Según qué? El Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por la resurrección, hermano. Cuando Jesucristo fue resucitado, ante los ojos de las personas, fue declarado hijo de Dios con poder. Cuando él descendió, cuando el vino se encarnó, era hijo de Dios, pero en forma de humilde. ¿Cierto? En forma, porque los israelitas, ¿qué querían? Venían a buscar a un libertador, a un Mesías con poder, con autoridad, que derrotara a los romanos y que, ¿cierto?, todo el mundo estuviera a la planta del pueblo de Israel. Pero Jesucristo vino como hijo de Dios en humillación, en debilidad, en pobreza. Pero cuando el Espíritu Santo resucita ese cuerpo,
dice que es resucitado como Hijo de Dios con poder. Y esa misma resurrección es la que nosotros vamos a tener cuando nosotros seamos resucitados. Y eso lo menciona, no sé qué pasa, no lo noté, lo busqué. Filipenses, capítulo 2. Sí, lo escuché. No, en el capítulo 8, del versículo 11. Ah, de verdad. Romanos, ahí mismo dice. Oye, no sé qué me iba. Pero ¿qué pasó cuando murió Jesucristo? 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús. ¿De quién estamos hablando? De Del Dios. Espíritu Santo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ¿por qué quién mora en nosotros? El Espíritu Santo mora en nosotros. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ¿qué pasa? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu quien mora en nosotros. Es lo mismo va a suceder cuando nosotros seamos glorificados. Amén. Es el Espíritu Santo quien va a levantar, quien va a vivificar y quien va a resucitar nuestros cuerpos, hermanos. Entonces, por eso que dice que mediante, ¿cierto?, la resurrección, ¿qué es lo que pasó? Dijeron, sí, realmente es el Hijo de Dios. Realmente ahora creemos, porque los apóstoles anduvieron con Jesús 3 años, sí, pero no estaban muy convencidos de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Al menos cuando esa revelación que recibió Pedro, dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Pero lo único, porque cuando Jesucristo lo fueron a encarcelar, ¿qué hicieron? Se fueron. Y después cuando Jesucristo murió, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Y lo único que fueron a ver si realmente estaba Jesucristo en la tumba, fueron las mujeres, hermanos. No fueron esos valientes hombres, esos grandes apóstoles que hoy día le rinden honores. No, hermanos, fueron las mujeres que fueron a ver la tumba de Jesucristo. Y de ahí dijo, ¿por qué buscáis a quien vive, cierto? ¿Y quién era? Jesucristo. ¿No lo reconocieron? No, porque tenía un cuerpo glorificado. Pero eso es lo que le espera, hermano. Y es por eso que después dice que, cierto, el Espíritu Santo hizo ver ante los ojos de las demás personas a un Hijo de Dios con poder, con autoridad. Y cuando se ascendió Jesucristo a los cielos, los testigos dijeron realmente es el Hijo de Dios. Y ahí recién empezaron a testificar realmente que era el Hijo de Dios. Antes, hermanos, estaban callados. Y es por eso que es importante la ascensión. Y es por eso que es importante la resurrección. Porque hace ver de que ya no era el Hijo de Dios ese humilde, sino que es el Hijo de Dios con poder, con potencia. Cuarto, ya me queda un punto nomás. El Evangelio, su amplitud universal. Y eso lo vemos en el versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apóstol? ¿Para qué? Para la obediencia a la fe. ¿En qué? En todas las naciones, por amor a su nombre. Vemos que Pablo vuelve a mencionar su apostolado como una gracia a pesar de haber sido perseguidor de la iglesia. Pero además menciona con más precisión para qué recibió el apostolado. Lo recibió para promover el tipo de obediencia que surge y emana de la fe entre todos los gentiles. Jesús no vino a salvar a un grupo electo, no solamente los israelitas, no solamente los testigos de Jehová, no solamente los cristianos, sino que Él vino a salvar a toda la humanidad. Para todo el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, no solamente, y ahí me tomé con lo que estábamos hablando el martes, y que me gustó ese tema interesante, no solamente vino a salvar a las personas que tienen conciencia, que tienen la capacidad de decir, yo soy pecador, sino también para las personas que todavía no tienen la capacidad de decir que yo soy pecador, y que tiene que ver con los niños. Ahora, ¿cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Y por qué es importante la escuela dominical? Es para que Fer, Guillermo,
desde chicos sepan y entiendan de que hay una necesidad de Jesucristo. Amén. Y les puedo explicar, no solamente, una vez hablamos, la otra vez, no solamente para que el niño venga a pintar, sino que venga a concientizarse de que necesita de Jesucristo, desde su niñez, no desde la adolescencia, sino desde su niñez. Y vaya teniendo conciencia de que el pecado que está en el ser humano desde el nacimiento, de la concepción del ser humano, porque así David lo dijo, la Escritura lo declara, que el hombre nace del pecado y necesita, y si no se arrepiente, ¿cierto?, sufre las consecuencias del pecado, necesita a Cristo. Entonces la salvación no solamente para los israelitas, no solamente es cierto para los cristianos, no solo para nosotros, sino que también para los niños. También necesitan, ¿cierto?, conocer de Jesucristo. Necesitan de entender que hay un Cristo, que hay una persona que lo ama, que dio su vida por sus vidas. Hermanos, hay un texto que dice, yo soy el camino, La verdad y la vida. no, está mal. Ah, Siempre se como en la I. Dice, no. yo soy el camino. Cuando el, la, los, las son artículos definidos, que son particulares. No son plurales, particulares. Yo soy el camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Yo soy el camino. No hay otro camino. El camino. Yo soy el camino y la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Es subjetiva? No. Cristo es la verdad. No es lo que yo piense, no es lo que yo cree, no es lo que hoy día dicen, ¿cierto? La verdad subjetiva. Yo sí creo, hoy día está el tema de esto del LGTB, no sé, que eres mujer, o si eres hombre, eres hombre. Hermano, usted piensa lo que quiera. Muera pensando lo que usted quiera. Viva pensando lo que usted quiera. Si usted quiere decide decir que usted es hombre y usted es mujer, viva feliz, tranquilo, pensando lo que usted quiera. Pero hay una verdad que es irrefutable, que la verdad es Cristo. Amén. No hay otra verdad. Y si Cristo, la Biblia dice que existe hombre y mujer, es la verdad. Amén. Usted piense lo que quiera, si usted quiere cambiarse de sexo, cámbieselo. Yo le doy toda la autorización para que se cambie de sexo, si usted quiere. Si quiere cambiarse el nombre, cámbieselo el nombre. Pero eso no cambia la verdad de Dios. Amén. Jesucristo es el camino, es el único camino. No existe la religión, no existe el Papa, no es el pastor, no es el apóstol, porque algunos la gente pleitesía a los pastores, prácticamente como que le colocan una alfombra. No, el camino es Cristo. Amén. Y la verdad, la única verdad es Cristo. ¿Y qué más dice? Y la vida. Oh, no, sí. Después de esta vida no hay otra. No. Jesucristo es la vida. Si usted no acepta, yo no acepto al Señor como único y suficiente Salvador, es tan cierto como existe el cielo, como existe el infierno. Esa es la verdad completa. Yo soy el camino que tiene que ver con las decisiones. Yo soy la verdad que tengo que pensar. Y yo soy la vida. ¿Qué es lo que quiero? ¿Para dónde quiero ir? ¿Que vida muerte? ¿Muerte eterna? ¿O vida eterna? Me fui por otro lado. Pedro dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Eso yo lo mencioné, avancé como digo, hoja. Ya voy terminando. Dice el versículo 5, parece que también habla. ¿Me da el versículo? El 6. 7. No, el 6. 5. Ahí estamos. Y es por eso que encargó, ¿cierto?, a Pablo, destacando en su reminente, en el versículo 1,
Pablo, siervo fiel de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Le encargó de forma en particular que llevara el Evangelio de Dios. No le fue, ¿cierto? Lo que no... ya, eso ya lo dije. Hemos visto todo hasta acá, de que el Evangelio de Dios menciona su origen, menciona su continuidad en la Escritura y menciona su esencia. Y también menciona la amplitud que es universal. En los versículos 4, 5 y 7, y aquí quiero tomar algo bien, de que habla, lo que Pablo menciona aquí con respecto al Evangelio, que tiene que ver con la obediencia. Versículo 4, versículo 5, y versículo 6, perdón, versículo 7. Y aquí la pregunta que debemos hacernos, ¿cierto? Mediante el texto Romanos capítulo 6, 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? La consulta es, si mi voluntad choca con la voluntad de Jesucristo revelada en la Escritura, ¿a quién en realidad sirvo yo? Allí ese versículo es bien claro. No tengo ni siquiera pasar, usted utiliza la exégesis, no, es claro, dice, soy siervo de aquel a quien obedeces. Coma, ¿al pecado o a la obediencia? ¿A la carne o a Cristo? ¿Quién es mi amo? Realmente este pasaje nos lleva a un rincón. ¿Por qué? Porque lo más difícil del cristianismo no es venir a la iglesia, levantarse todos los domingos a la más temprano para empezar a predicar. Lo más difícil es la obediencia, obedecer. Somos totalmente chúcaros. Y sobre todo, no sobre todo, todos, nos cuesta obedecer a Dios. Y si no obedecemos, hay dos caminos acá. Si no estamos obedeciendo a la voluntad de Dios, que es eficaz, estamos obedeciendo a la voluntad del Jesús, que es permisiva. Y que muchas veces esa voluntad permisiva, que de parte de Dios que no, muchas veces no lo aprueba, tiene que ver con el pecado. Y si yo estoy obedeciendo a mi carne, como dice Pablo, dice que soy miserable. Miserable. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Entonces, ¿a quién sirvo? No, si es fácil, yo soy siervo de Jesucristo. Soy siervo de Dios. Pero en la iglesia lo que primero escucho es mandar a Dios, sáname, lléname mi bolsillo con plata, cuida a mi hijo, quiero esto otro. ¿Dónde se ha visto que un siervo, un esclavo, mande al amo? Amén. En ninguna forma, hermano. ¿Cómo quiere que Dios escuche esa oración? ¿Quién soy yo para mandar al Espíritu Santo? ¿Quién soy yo para mandar al Hijo? ¿Y quién soy yo para mandar a Dios, hermano? Si tengo un conflicto entre mí, que no sé si obedezco a mi carne y obedezco a Dios, entendiendo que en eso tengo yo, en eso tengo salvación, en eso tengo beneficios. Entonces el Evangelio es eso, hermano. Su origen es Dios. Habla completamente del Antiguo Testamento. Su esencia es Jesucristo. Pero también el Evangelio nos exige obediencia. No quiero obedecer al pastor. No quiero obedecer a mi líder. No quiero obedecer a Dios. Hermano, si usted no obedece a su líder,
¿Cómo va a obedecer a Dios que no lo ve? Amén. Todo lo que hemos mencionado, el remitente de la carta es para presentarse ante a quién se dirigía. ¿A quién? Al destinatario que era la iglesia de Roma. Ahora, ya voy terminando. Versículos 6 y 7. Entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Yo fui llamado ¿a qué? A pertenecer a Jesucristo. Y como yo soy llamado a pertenecer a Jesucristo, también soy llamado ¿a qué? El versículo 7. A ser santos. El versículo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santificados. Llamados a ser apartados. ¿Por qué? Porque este es el quinto número. No, el Evangelio tiene que ver con glorificar a Jesucristo, no mi vida. Hermanos, y con esto termino. Mediante el Evangelio experimentamos gracia, que es ese don inmerecido. No recibimos lo que realmente debemos recibir. Y también experimentamos la paz, que el versículo... Ahí mismo, ¿no es cierto? Sí, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. En Jesucristo experimentamos la gracia y en Jesucristo experimentamos la paz tan necesaria que yo siempre le quitaba y que la hermana Marianela a mí me quitó ese defecto. En paz me acostaré y así mismo me levanto y está por ahí, no me acuerdo dónde está. Porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Cuál necesaria es la paz? Si usted necesita paz, si yo necesito paz, es mediante Jesucristo, es mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que fue puesto en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Dios